Ok, Adolfo, vamos a esperar a ver si tus compañeras se conectan, porque no se ha conectado nadie. Chicos, de esta materia, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre lo que vimos en salud pública? No, ninguna. Les digo que les tengo tanta envidia, ustedes no tienen ninguna pregunta, ninguna duda. Yo cuando era estudiante tenía hartas dudas, pero bueno, está bien. Me parece perfecto, qué bueno que no tengan dudas ni preguntas. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase, con la última presentación que teníamos precisamente la otra vez, que era precisamente lo del artículo que estábamos mencionando, que era lo del lavado de manos. Adolfo, dígame los 5 momentos del lavado de manos. Adolfo, cuénteme. Adolfo, Adolfo, ¿sí anda por ahí o no anda por ahí? Sí, antes de tocar al paciente, antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar una tarea antiséptica, después del riesgo de exposiciones a líquidos corporales, al finalizar después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Ok, perfecto, muy bien. Entonces es como los 10 mandamientos, pero aquí nada más son 5 mandamientos los cuales se tienen que aprender. ¿Sale? Entonces, volvemos a repetirlos. Y bien por lo que dijo ahorita, déjeme admitir a sus demás compañeros.
lo que nos dijo Adolfo. Déjenme nada más anotar a sus compañeros y Enriqueta. Entonces, antes, 2 antes y 3 después. Antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar la tarea, una tarea de limpia o asepsia, después de haber tenido exposición con los fluidos corporales, después del contacto con el entorno, perdón, con el paciente y después de haber tenido contacto con el entorno del paciente, ¿sale? Entonces, son los 5 momentos básicos importantes del cual nosotros tenemos que hacer el lavado de manos. Mode, no mode, sí, bueno, mode. ¿Cuánto dura el lavado de manos? ¿Cuánto dijimos que duraba el lavado de manos en con agua y con jabón? ¿Y cuánto con gel antibacterial? El, el lavado de manos 30 segundos. Y con gel antibacterial 20. Ok. Muy bien, Mon. Entonces recuerden que el lavado de manos con agua y con jabón dura aproximadamente de 40 a 60 segundos. ¿Sale? Muy bien. Efectivamente, Viviana. 40 a 60 segundos. Casi siempre son 60 segundos o 50 la media de lavado de manos con agua y jabón. Mientras que con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Con gel antibacterial dura de 20 a 30 segundos. ¿Sale? Entonces, esa es la regla en general de lavado de manos. La otra vez ya vimos, ya los evalué, ya les dije más o menos, cómo, más bien, no más o menos, cuál es el lavado de manos que ustedes tienen que realizar, que pues es prácticamente este que estábamos nosotros viendo en la pantalla. ¿Sale? Recuerden que ya no se tallan precisamente las muñecas. Eso ya se quitó porque pues contaminamos de nuevo nuestras manos que ya nos habíamos lavado. Entonces, no, nada de eso. Entonces, para que se aprendan precisamente ese lavado de manos. Y bueno, el objetivo del lavado de manos, pues, es la vigilancia y proporcionar retroalimentación a los profesionales de salud. Digo, ustedes todavía no sé si estén trabajando ya como enfermeras, digo, van en primer semestre, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero nosotros, bueno, yo por lo menos que ya estoy trabajando desde que inicié a trabajar y como pasante del servicio social, siempre hay evaluaciones, evaluaciones y evaluaciones, ya sea que te observen, ya sea que te hagan un examen escrito, ya sea que te estén capacitando, sale del lavado de manos y es una de las pautas importantes que la Organización Mundial de la Salud lo tiene así por alto. Es como la primera que tenemos que tener nosotros de vigilancia, precisamente epidemiológica. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer esa retroalimentación de lavado de manos y debemos de sabernos nuestros 5 momentos de lavado de manos y los 11 pasos de el lavado de manos diariamente que tenemos que hacer. Siempre es después de que nosotros revisemos a un paciente. ¿Sale? O después de que hayamos tenido contacto con el paciente, nosotros tenemos que lavarnos esas manitas para que no estemos contaminando y efectivamente no tengamos infecciones nosocomiales posteriormente. Entonces, de manera que sirva como motivo de una formación continua, como estímulo para mejorar las adherencias y como método de evaluación de las intervenciones realizadas. Realizar pues, las observaciones de las actividades de los sanitarios y medir las bases que se realizan de higiene de manos en cada oportunidad que existe al hacerlo, en función de los 5 momentos definidos. Hay más momentos, ¿sale? Pero bueno, tenemos 5 momentos definidos de los cuales nosotros nos debemos de lavar precisamente nuestras manitas para que, como aquí la imagen nos menciona, no tengamos todos los bichos y estén limpiecitas nuestras manos. Lavado de manos nos quita todos los gérmenes, virus, bacterias, parásitos, hongos, para que nosotros no nos contaminemos, porque nos podemos autoinfectar, o que contaminemos a alguno de nuestros pacientes y tengamos infecciones relacionadas con la estancia de salubridad o infecciones nosocomiales. Muy bien. Enriqueta, ¿qué es una enfermedad nosocomial? ¿Por qué se llama nosocomial, Queta? ¿Puedes repetirme la pregunta, profe? Como que se cortó. Perdón. ¿Por qué se le llama enfermedad nosocomial o infección nosocomial? Porque es la que, bueno, es la que se adquiere durante la estancia o cuando estás dentro de un hospital y que pues no estaba esa enfermedad presente o no estaba cuando ingresaste. Ok, perfecto, muy bien, ¿qué tal? Entonces, la enfermedad nosocomial es, uno,
por el nosocomio. Recuerden que es porque se infecta directamente en el hospital o en la clínica, ¿sale? Y es efectivamente, como dijo Keta, porque nosotros no teníamos ninguna infección, bueno, ninguna infección de ese tipo antes de ingresar, ¿sale? Entonces, se puede dar, y se puede dar 7 días después de que hayamos sido egresados del hospital, todavía se relaciona como una infección nosocomial. Entonces, esa es la definición de esta enfermedad. Muy bien, otras precauciones aparte del lavado de manos es el uso de guantes. Nosotros antes de usar guantes nos tenemos que lavar las manitas, ¿sale? Secarlas bien, como ya lo sabemos, y posteriormente poner los guantes. Los guantes, bueno, producen al sanitario o a nosotros como portadores de salud una sensación de protección, aunque se abusa mucho de esa sensación de protección de salud y hacemos con los guantes, tocamos a un paciente, después nos vamos, no nos cambiamos los guantes, tocamos a otro paciente, no nos cambiamos los guantes, tocamos a otro paciente. Y los guantes se tendrían que cambiar de paciente en paciente, de procedimiento en procedimiento, porque si no, de nada sirve que yo me ponga los guantes, sí para protección mía, pero no para protección del paciente. Y ahí es otra vez la infección nosocomial. Entonces, sí es una protección para nosotros, pero también debe ser para un paciente. ¿Sabe? Entonces, el cambio de guantes tiene que ser precisamente paciente por paciente. Se asocia frecuentemente a una sensación inconsciente de falta de necesidad de realizar higiene de manos, ¿sale? Por lo mismo, porque ya te pusiste el guante y me lo quito y ya ni me lavo las manos porque tenía el guante. Y no, cosa mal hecha. Una vez que retiremos guantecitos, hay que lavarnos las manos, ¿sale? Antes de ponernos guantecitos, lavamos la mano. Ponemos guante, quitamos, lavamos mano, nos volvemos a poner otro guante y revisamos otro paciente. Eso es lo que se debería de hacer. Utilizarse siempre que pueda existir contacto con sangre, eso es bastante importante, secreciones, fluidos corporales, piel no intacta o mucosas de pacientes humanos, ¿sale? Entonces es cuando nosotros debemos usar los guantes para intervenciones quirúrgicas y hoy en día como un equipo de protección personal con lo que es, o con lo que vemos como entramos al área COVID, que tenemos que tener con los guantecitos, ¿sale? La colocación de guantes, supongo que ya la debieron de haber visto en sus prácticas, si no la van a ver próximamente. Bueno, aquí están enumeradas, es como nosotros tocamos. De hecho, los guantecitos, casi siempre, no todos los guantes, pero por lo menos los guantes quirúrgicos, sí vienen con un doblez que nosotros vemos. Entonces tenemos nuestros deditos y tenemos el doblez de los guantes. Ese doblez, que es lo que va a ir por dentro una vez que yo me ponga el guantecito, es lo que sí puedo tocar con mis deditos. Entonces, lo hago en esa posición como la segunda, estiro mi manita, voy metiendo los deditos al guante, pues puedo recargar un poquito en la mesa, meto mi manita, lo voy jalando y me lo acomodo, ¿sale? Una vez que me lo acomode, dejo todavía la parte del doblez doblada. Ahora bien, con la otra voy a agarrar mi guantecito y lo puedo ensartar como aquí lo vemos en esta imagen, ¿sale? Hacia abajo, agarro mi guante, con la otra que ya tengo mi guantecito y meto mi mano. ¿Sale? Esas son técnicas que ustedes ya van a ir a ustedes viendo y técnicas, y bueno, la colocación del guante va surgiendo y haciéndose más ágil conforme vayan ustedes practicando. Digo, a la primera no les va a salir y si les sale, qué padre, pero pues hay que seguir practicando para que mis guantes, al momento que ya después los acomode, pues queden precisamente aquí. Para la colocación de guantes quirúrgicos, pues es ya todo otro show diferente, casi idéntico a lo que estamos viendo, pero es otro show para podérselos poner. Entonces, otra parte del equipo de protección que podemos tener, aparte del lavado de manos, que es la primera, el uso de guantes, pues es el uso de mascarilla, que hoy en día pues ya se ha vuelto popular y que tenemos que usar pues ya hasta para andar a la calle y para entrar a todos lados, ¿sale? Entonces, la mascarilla pues va a proteger al personal sanitario en procedimientos o situaciones que puedan ocasionarle la transmisión de algún patógeno por gotas, como hoy lo vemos con COVID. Para proteger a los pacientes sometidos a procedimientos estériles de aerosoles respiratorios generados por el personal sanitario. Es decir, cuando entubamos a un paciente, cuando entramos a una cirugía, ¿sale? Cuando hacemos alguna laparoscopía, laparotomía, ¿sale? Entonces, nosotros realizamos o nos ponemos la mascarilla. Hay diferentes tipos de mascarilla como ya hoy las conocemos, ¿sale? Hay mascarillas como por ejemplo los cubrebocas de tricapa, los cubrebocas que hoy vemos que son los KN95, la FFP1, ¿sale? O los N95, que van a tener diferentes indicaciones para yo poderlas usar. Y bueno, para limitar precisamente la propagación de los microorganismos que se transmiten por gotas de aire desde pacientes con infección
que tienen estos a los pacientes que no tengan infección. Por eso el uso de los cubrebocas que hoy vemos, ¿sale? Y que, bueno, ya se volvieron parte de nuestra vida cotidiana y normal, ¿sale? Y tenemos otros métodos de protección, como por ejemplo los que vemos aquí, que es cuando entramos al área COVID, que pues vemos la careta, el gorrito quirúrgico, nuestro cubrebocas o la mascarilla, lo que es el overall, que es lo que vemos de blanco, la bata, los guantes, lo que es las botas quirúrgicas. Así es como nosotros entramos pues, al área COVID o a algún otro infectado, porque no nada más es para área COVID, digo, hoy se utiliza para eso, ¿verdad? Pero para otro tipo de infectados también nos vestimos así, porque pues, lo que no queremos es ni contagiar más al paciente, ni que nos contagie a nosotros, ni contagiar a los demás pacientes. Y los contenemos como aislamiento. Eso lo ven en una materia que se llama infecto contagioso. Pero bueno, en eso lo vamos a tocar un poquito, que es los aislamientos. El objetivo del aislamiento es la precaución específica de evitar precisamente la transmisión de determinados agentes patógenos desde un paciente ya colonizado con ese agente o con una infección activa del resto de los pacientes al personal sanitario, ¿sale? Entonces, lo que pretendemos con este equipo de protección personal, que se llama así el EPP, pues es ni contagiar más al paciente, ni traerle otro tipo de infección al paciente porque está inmunocomprometido, ni que el paciente nos contagie, ni contagiar a demás pacientes. Entonces, para eso aislamos a nuestro mismo paciente. Y tenemos distintos aislamientos. En el artículo que les puse en Classroom, que tuvieron que ya haber leído, ya tuvieron que haber entregado tareas, teníamos diferentes tipos de aislamientos. Tenemos, por ejemplo, con precauciones respiratorias. El objetivo, pues, es evitar la transmisión por vía aérea debido a la diseminación aérea por partículas menores de 5 micrómetros, ahí me faltó la micrómetros, que puedan permanecer suspendidas en el aire durante periodos muy prolongados, como por ejemplo la influenza, que es la que hablábamos en microbiología. Las indicaciones, pues en pacientes con sospecha o que hayan ya salido confirmatorios alguna prueba, como por ejemplo tuberculosis respiratoria, varicela, sarampión, herpes zóster diseminado o COVID, influenza, ¿sale? Con estos pacientes sí tenemos que entrar así como con mucho cuidado y tenerlos en aislamiento, es decir, en un cuarto específico. Antes, digo, vamos a llamarlo, antes de la era del COVID, teníamos un cuarto en hospitales, un cuarto aislado. 1 o 2, 3 cuartos en cada piso para aislados. Hoy en día con COVID, pues se hace un pabellón completo de aislamiento. ¿Por qué? Porque todos los pacientes tienen la misma infección. Entonces, nosotros entramos con el equipo de protección personal y pues todos los pacientes están en ese pabellón infectados con la misma infección. En el caso de que haya una infección aislada, como por ejemplo influenza, se va a un cuarto aislado. En caso de que haya sarampión, a un cuarto aislado, varicela a un cuarto aislado, entre otras cosas. Tenemos también, dentro de las precauciones y que decía precisamente el artículo, pues es una habitación individual, comúnmente, hoy en día ya no lo vemos así, por el COVID, que tiene que tener pues ciertas preferencias dotadas de presión negativa con 6 a 12 intercambios de aire. Si ustedes han visto que hoy en el cine hacen un intercambio, y bueno, si han ido, por ejemplo, o han visto que en Cinépolis pasan sus comerciales, que el intercambio de aire por lo menos deben de ser 3, ellos hacen 6. Deben de ser 6 prácticamente intercambios de aire en un cuarto aislado, hasta 12 intercambios de aire, para que fluya precisamente toda esa parte y no se quede estancado el agente patógeno en el aire, ¿sale? Por 1 hora y salida de aire directamente al exterior o filtrado a través de un filtro de alta eficacia. La puerta de la habitación debe permanecer siempre cerrada en un cuarto aislado. En el caso ahora de COVID, pues el pabellón tiene que quedar aislado, tiene que quedar cerrado, solamente se puede entrar con una sola puertita y con el equipo de protección personal, ¿sale? Para entrar a la habitación, no el paciente, o no el paciente en ese momento, se deben de usarse pues las mascarillas de alta filtración inspiradas con el filtro de HEPA o en todo caso pues con las mascarillas que hoy conocemos, la N95, KN95 o la FPPI1, ¿sale? Para las salidas del paciente, pues debe limitarse lo necesario. Hoy en día, pues con el COVID no se puede salir con el paciente así por así. El paciente se queda ahí y si hay que trasladarlo a algún lugar, pues vemos ahora las camillas con sus, estos armastrotes de plástico precisamente aislado para no contagiar a nadie más, ¿sale? Y tras la alta de hospitalización, la habitación debe permanecer cerrada por lo menos 6 horas para descontaminarla de nuevo
y volverla a ocupar, ¿sale? Se hace precisamente sanitización de la cama, sanitización de las cobijas, de todo el cuarto, para que pueda ser ocupada de nueva cuenta otro nuevo paciente. Otros aislamientos, pues por precauciones de gota, pues el objetivo se emplea para evitar transmisión de patógenos a través de gotas procedentes de secreciones orales o respiratorias de mayor tamaño que contengan microorganismos pues contagiosos. La indicación, por ejemplo, en pacientes con sospechas o confirmatorios de algunas infecciones como también la Haemophilus influenzae, lo que es la Neisseria meningitidis, los adenovirus, gripe A o parotiditis, que es lo que estábamos hablando. Igual se hace lo mismo, con este caso pues también el equipo de protección de personal, la separación por lo menos de 1 metro, que es lo que hoy vemos con COVID. Si no es posible, pues una habitación individual, ¿sale? Y si no, pues la separación de las camas. Si ustedes han visto en las fotografías que pasan los gobiernos o las fotografías que pasan algunos médicos o la tele, pues vemos que aunque sea un pabellón completo de un paciente COVID, pues tienen su sana distancia de 1,5 metros, 2 metros, para que no se sigan recontaminando. Aquí pues si utilizamos una bata para el contacto directo con el paciente, la usa de la mascarilla quirúrgica, podemos utilizar las botas, los guantes, el gorrito quirúrgico para no contaminarnos. Limitar pues las salidas de la habitación del paciente si es necesario y en estos casos pues colocarse la mascarilla también al paciente. Bueno, aquí no está colocada porque tiene la nebulización, pero el paciente tendría que tener la mascarilla y es lo que se hace hoy en día en COVID. Si el paciente está hospitalizado, el paciente siempre tiene que tener la mascarilla, aunque esté aislado, tiene que tener la mascarilla. Aunque tenga puntas nasales o tenga o esté entubado, tiene que tener una mascarilla, en este caso por lo menos la de tricapa, para la protección, para que no siga contagiando a los demás personales. Entonces, las medidas incluidas en las precauciones del contacto son las siguientes, pues el respeto de las habitaciones que son aisladas, el respeto del personal sanitario, respeto del material inanimado, que son todo lo que utilizamos para nuestra atención de nuestro paciente, el respeto pues al paciente, a pesar de que está aislado, pues no la discriminación, y el respeto pues a los familiares. Los familiares no pueden llegar a entrar a veces al aislamiento, en este caso de COVID no, pero por ejemplo cuando yo estaba en hospital y teníamos contacto con pacientes con influenza o pacientes con virus, bueno, con VIH que estaban contaminados con otra infección concomitante, pues entrábamos con nuestra vestimenta normal y lo único que nos hacíamos era ponernos gorro quirúrgico, nuestro cubrebocas, nuestra bata quirúrgica y nuestros guantecitos, como lo vemos aquí, ¿sale? Entonces, es como nosotros entrábamos, revisábamos al paciente, una vez que salíamos, tirábamos todo, pero bueno, primero nos quitábamos la bata, después el gorrito y después los guantes y salíamos, y después el cubrebocas y salíamos ya a la superficie. Hoy en día, pues, como lo vemos aquí, pues, lo que tenemos que utilizar para los pacientes con COVID, que es todo un rollo, todo un régimen normal para poder entrar a ver a un paciente COVID como médico y como enfermera, porque como familiar no los podemos entrar porque es mucha la contaminación y hay poco personal además. Entonces, dentro de estas medidas ambientales y de limpieza y desinfección, que pues lo llevan a cabo los de saneamiento básico, pues realizan la limpieza de las superficies con productos que garanticen la eliminación de los microorganismos. Ya lo veíamos la otra vez en farmacología con la antisepsia, bueno, los antisépticos que veíamos, entonces tiene que hacer esa eliminación de esos microorganismos con una frecuencia diaria. Hoy en día pues se tiene que hacer con más frecuencia, además de una limpieza terminal exhaustiva y completa de alto traslado del paciente. Entonces, pues hay igual, para hacer la limpieza de todo lo que está contaminado con los bichos, pues el que hace el saneamiento básico, pues también tiene que vestirse para no contagiarse, ¿sale? Como lo vemos aquí en la imagen. Y en el caso de COVID, pues te tienen que también vestir con el equipo de protección personal para hacer la limpieza. Entonces también ellos entran igual que nosotros para poder a cabo hacer las actividades en esto. ¿Dudas, preguntas, chicos, con el tema de de estas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que son las IRAS? Viviana, Mode, Adolfo, Karina, Enriqueta.
¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ok. Perdón. ¿Dudas, preguntas sobre algún tema que hayamos visto en salud pública? Ok, Adolfo dice que parece que no. Bueno, él que dice que parece que no, yo sí le tengo una pregunta a Adolfo. ¿Para qué me sirve la historia natural de la enfermedad, Adolfo? Cuénteme, ¿para qué sirve la historia natural de la enfermedad? Adolfo, siento que se tarda porque le busca por todos lados, pero bueno, Adolfo, Mode, ¿para qué nos sirve la historia natural de la enfermedad? Para saber cuál es el proceso de la enfermedad. Bueno, cómo va, cómo inicia y cómo evoluciona y cómo termina. Ok, efectivamente, nos sirve precisamente para la evolución de la enfermedad, para la progresión de la misma, de cómo da inicio y cómo efectivamente, Viviana. Entonces, vemos precisamente con la historia natural de la enfermedad desde antes de que esté enfermo, recuerden, hasta que esté enfermo, ¿sale? Y toda la evolución hasta su recuperación o muerte, dependiendo, ¿sale? Muy bien. Déjenme aceptar a su compañera. Listo. Adolfo, ya que ahí está otra vez, cuénteme, ¿cómo se divide la historia natural de la enfermedad? ¿Cuántos periodos hay? ¿Cuántos periodos de la enfermedad hay en la historia natural de la enfermedad, Adolfo? Si no me contesta, le voy a poner falta. Bueno, falta para Adolfo, ya que no me contesta. No sé qué está haciendo. Entonces, recuerden que la historia natural de la enfermedad tiene dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. ¿Sale? En el prepatogénico es donde tenemos la tríada ecológica. Recuerden que la tríada ecológica incluye huésped, ambiente y agente patógeno. ¿Sale? Esos van a estar interactuando. En determinado momento, cuando interactúan, pasan algo que se llama el horizonte clínico y se enferma el paciente. Cuando nos enfermamos ya no estamos en el periodo prepatogénico, sino el periodo patogénico, donde tenemos precisamente nuestros cuadros clínicos hasta llegar a la recuperación o llegar a la muerte o a las secuelas o a la cronicidad de una enfermedad, ¿sale? Debajo de esos periodos recuerden que están las prevenciones. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, recuerden que es la promoción de la salud y la prevención para preservar la salud del paciente y que no se enferme. Si el paciente salta el horizonte clínico y se enferma, tenemos una prevención secundaria, es decir, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de la enfermedad. Si a pesar de eso no se logra y pasa al siguiente rubro, es decir, a la cronicidad, a las secuelas, entonces pasamos a una prevención terciaria, que es precisamente solamente limitar el daño de la enfermedad, ya sea tratar la secuela o tratar la cronicidad del paciente, ¿sale? Entonces esas son mis prevenciones, primaria, secundaria y terciaria que tiene la historia natural de la enfermedad. ¿Alguien recuerda quién es el autor de la historia natural de la enfermedad? ¿Cómo se llaman los autores? Los apellidos de la historia natural de la enfermedad, chicas, chicos, ¿no se acuerdan? Recuerden quién, bueno, no la inventó, ¿verdad? Pero quien la hizo se llama Lebel y Clark, ¿sale? Son los dos autores importantes de nuestra historia natural de la enfermedad. Se los escribo en el chat para que chequen. De todos modos, eso viene en la presentación que yo ya les subí de eso. Esos son los autores, Lebel y Clark, ¿sale? Los autores de la historia natural de la enfermedad.
Entonces son nuestros padres prácticamente de la historia natural de la enfermedad. Muy bien. Entonces recuerden que cuando se rompe el equilibrio de la tríada ecológica del ambiente, de la gente y de nuestro huésped, en el huésped se van a romper también algunas cosas. ¿Qué se va a romper ahí? Pues nuestra colocación bioquímica, fisiológica, anatómica. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos, por ejemplo, de la garganta, pues se va a inflamar la garganta. Anatómicamente se inflamó. Fisiológicamente no nos vamos a sentir bien porque va a haber tos. Bioquímicamente, pues el virus o la bacteria nos va a hacer ahí muchas cosas y entonces pues vamos a tener alteraciones bioquímicas en nuestra célula. Entonces, dentro del huésped se rompe precisamente esas tres porciones importantes y pues nos va a crear precisamente alteraciones en el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que va a crear precisamente el desequilibrio de la tríada ecológica. Recuerden que hay otra tríada importante en el paciente, que es la tríada biopsicosocial. Esa es otra cosa. Recuerden que la tríada para la historia clínica es el agente, lo que es el agente, el huésped y el ambiente. En la tríada para todos los individuos que vimos precisamente en la salud mental, nosotros es la tríada biológica, psicológica y social, que es lo biopsicosocial, ¿sale? Entonces es como se compone todo ser humano, biopsicosocial, no nada más biológico, sino también social y psicológicamente. Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, chicos. Digo, eso es así como un repaso general de la historia natural de la enfermedad. Ninguna. Ok, conste, chicos. Muy bien. Su examen de ese, creo que de salud pública es el día, déjame buscarlo por aquí. De salud pública es hasta el sábado 4 de septiembre, son los últimos exámenes y es el último examen que tienen. Entonces, para que lean todo lo que vimos desde también definiciones, la inmunización que les di, la triada ecológica, la triada biopsicosocial, salud mental, lo de la contaminación del ambiente, lo que vimos ahorita de las infecciones nosocomiales, la historia natural de la enfermedad, todo eso lo tienen que estudiar, chicos, ¿sale? Lo mismo pasa con sus demás exámenes. Hay preguntas abiertas, hay preguntas de opción múltiple, hay relación de columnas y también verdadero y falso, ¿sale? Entonces, igual que las otras, pues vamos a tener precisamente todo ese tipo de preguntas. Entonces, igual si llegan a tener duda previo al examen, pues pueden hacer alguna pregunta, se las puedo contestar si es que tengo el tiempo necesario para podérselas contestar, ¿sale? Pues sería todo, chicos. Ya acabamos el temario también de salud pública. No hay nada más que agregar. Ustedes dicen que no tienen ninguna pregunta, ninguna duda sobre la materia o sobre las materias que dimos. Espero verlos el siguiente semestre. No sé si continúe realmente dándoles clase. Estudien, chicos, y pues les deseo el éxito en todos sus exámenes que van a hacer estos 3 sábados. Entonces, cuídense mucho, chicos. Si no los llego a ver, me despido de todos modos y pues sigan con sus estudios y sigan pues estudiando y echándole ganas. ¿Sale? Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. De nada, Víctor. Nos estamos viendo entonces. Vayan ya a comer. Hoy ya se terminó las clases. Estudien. Entonces, vayan con Dios, chicos. Gracias. Bye bye. Cuídense.